Muy buenas y bienvenidos a OMTV. En la práctica que vamos a realizar ahora vamos a prestar especial atención a la zona cervical. A día de hoy es muy común encontrar personas que tienen molestias, que tienen dolor en la zona cervical. Es interesante o es importante analizar a qué puede ser debido, porque en muchos casos es una cuestión postural. En otros casos también puede deberse a la falta de movimiento, y en este caso es cuando nosotros podemos intervenir buscando un movimiento adecuado para el cuello o incluso prestando atención a otras zonas que además facilitan relajar, facilitan aliviar el exceso de tensión en la zona cervical. Lo que es muy importante antes de empezar es entender la alineación, ya que en muchos casos ocurre que la tensión cervical, en la mayoría de los casos, se produce porque la cabeza tiende a estar adelantada. Especialmente esto ocurre en personas que pasan demasiado tiempo en el ordenador. Cuando la cabeza permanece en el eje, eso no supone una carga demasiado elevada para nuestro cuello, pero todo lo que supone salirse del eje supone exceso de tensión. Y cuando el exceso de tensión existe, hay musculatura que va a estar sobrecargada. Como te comentaba anteriormente, tenemos que ser conscientes de que nuestra cabeza siempre permanezca en el eje. Y para entender cuál es el eje es muy importante que entendamos dónde articula nuestro cráneo en relación a la columna cervical, que sería justo a esta altura, debajo de la oreja. Cuando la cabeza se mueve en relación al cuello, el movimiento no es muy grande. De hecho, si colocas las manos a esa altura, debajo de la oreja, verás que si mueves la mandíbula, es justo donde la mandíbula igualmente articula. Puedes elevar ligeramente la barbilla y llevar la barbilla hacia el pecho y notarás que el movimiento viene desde ahí, viene desde esa altura. Al contrario de lo que mucha gente piensa, que el cuello articula desde aquí. En realidad el movimiento del cuello viene desde la séptima cervical, que quedaría como a esta altura. De manera que sabemos que la cabeza queda alineada cuando se eleva hacia el techo y a la vez recordando esa articulación que hemos hablado anteriormente, permite que la barbilla se acerque un poco más al techo. Directamente notaremos que el cuello permanece largo por detrás y directamente estaremos evitando el exceso de tensión en la parte posterior del cuello. Una vez que hemos prestado atención a esa posición alineada en la cabeza, vamos a prestar atención a los hombros, porque como os decía anteriormente, pasamos demasiado tiempo con las manos delante del pecho, delante del tronco, y eso hace que los hombros tiendan a adelantarse. De manera que en este tipo de prácticas vamos a buscar siempre movilizar en sentido contrario, permitir que los hombros vayan a su posición alineada. Para ello, con los brazos alargados, simplemente tenemos que rotar buscando un movimiento que se inicie desde las palmas de las manos. Cuando las palmas de las manos miran al frente, directamente notaréis que existe más espacio en la parte anterior del hombro, y es como que las escápulas, los huesos que tenemos detrás, se juntan entre sí, es como que se cierran. Las palmas de las manos cambian, rotan internamente y los hombros se adelantan y utilizamos todo el recorrido hacia atrás para que el hombro se abra y las escápulas vuelvan atrás. Es muy importante tomar conciencia sobre ello, tomar conciencia sobre todo el rango de movimiento que tiene nuestro hombro, porque solo cuando permitimos al hombro moverse en su rango completo, podemos encontrar esa posición intermedia en la que realmente el equilibrio existe, en la que realmente la musculatura no tiene tensión, está relajada, está aliviada. De la misma manera que podemos rotar, notando cómo el hombro se desplaza anterior y posteriormente, con las palmas de las manos mirando hacia adentro, podemos elevar los hombros y dejar que desciendan. En ocasiones ocurre que elevamos desde la tensión. Pensad que no tenemos carga en nuestras manos ahora mismo. Si yo tuviera dos pesas de 20 kilos, realmente elevaría con fuerza. Pero en este caso no tengo ningún tipo de carga, de manera que puedo elevar sin esfuerzo. Siempre en este tipo de movimientos tenéis que buscar esa sensación de mover con mínimo esfuerzo, sin tensión. Cuando conseguimos ese movimiento de hombros arriba y abajo, moviendo en un rango completo, es cuando podemos realmente llevar las escápulas abajo y empezar a movilizar desde el cuello. Para buscar ese movimiento de flexión lateral, no quiero cerrar desde aquí.
quiero llevar esta oreja hacia arriba, lo más alta posible, de manera que no estoy creando espacio, no estoy cerrándolo aquí. Y vuelvo a la posición de inicio. La oreja asciende, como si alguien me tirara de la oreja. Va arriba y vuelvo. Podemos repetir este movimiento 3-4 veces. Por supuesto, este tipo de movimientos solo lo realizaríamos si no existe dolor. Porque al final lo que tratamos es aliviar desde el estiramiento, aliviar desde el gesto sin tensión. Sabemos que la falta de movilidad en la mayoría de los casos es lo que origina la rigidez, y la manera de evitar esa rigidez es movernos sin tensión, sin esfuerzo. 2 veces más. Y vuelvo a la posición de inicio. Y de nuevo, vuelve a mover los hombros, porque posiblemente ahora notes que es más sencillo moverlos, que van más fácilmente arriba y abajo. Incluso, si repetimos de nuevo el gesto que hicimos anteriormente, de rotar externa e internamente, es posible que notes que ese movimiento ahora es más fácil. Vamos a repetirlo de nuevo 3 veces más. Siente como los hombros se abren cuando las palmas vienen al frente. Y volvemos. 2 más. Roto externo. Roto interno. La última. Hacia afuera. Hacia adentro. Y relajamos. Y posiblemente ahora sientas de manera más clara el peso de los brazos. Y eso es fundamental. Cuando sentimos el peso de los brazos significa que los hombros están relajados. Y como os decía anteriormente, la mayor parte de los músculos del cuello están relacionados con el hombro, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, de manera que hombro relajado significará cuello relajado. Otra manera de realizar este tipo de movimientos será tumbados boca arriba, de manera que notemos cómo la gravedad permite que los hombros desciendan. Manteniendo los hombros en esta posición, las manos ligeras ascenderán. Cuando los brazos suben de esta manera, tenemos que visualizar el movimiento no empezando desde aquí, sino empezando desde la muñeca, que asciende y cae. Y si realmente estoy movilizando desde la muñeca, sentiremos que el peso del brazo descansa sobre la escápula. Una vez más. Dejamos que los brazos asciendan y me quedo. Cuando el brazo está alineado, la mano, la muñeca y el hombro, la mano, el codo y el hombro están en una línea vertical, de manera que puedo proyectar esos brazos hacia arriba. Ahora sí que noto activación muscular. Y ahora estoy aliviando, estoy relajando. Alargo, la escápula se despega, el brazo se alarga por detrás y relajo. Alargo de nuevo el brazo desde atrás. Una vez más. Vuelvo a alargar y volvemos. Solo un brazo se mueve, se desplaza al lateral. La cabeza permanece estable, el cuello permanece estable y vuelvo a la posición de inicio. Vamos alternando. Movilizamos el otro brazo lentamente y vuelvo a la posición de inicio. Siempre tratando de mantener la mano que descansa encima del hombro para que no exista tensión en la escápula. Y sentiréis que el cuello está relajado a la vez que el brazo mueve. 2 veces más. Alargo y volvemos. Una más. Alargamos y vuelvo a la posición de inicio. Vamos a empezar a movilizar el cuello, de manera que solo una mano se va a mover y yo sigo la mano que se mueve con mi mirada y vuelvo a la posición de inicio. Alternamos. El brazo izquierdo se va, lo sigo con la mirada y vuelvo. De la misma manera que ocurrió antes, cuando la cabeza se mueve, el cuello siempre descansa, ya que todo el peso de la cabeza reposa sobre la colchoneta. Y volvemos. Es importante que entendamos que es nuestra mirada la que dirige el gesto del cuello. Y volvemos. Y ahora voy a realizar exactamente lo contrario. Cuando un brazo se mueve, la cabeza se moverá hacia el lado contrario. Siempre en un recorrido que sintamos cómodo. Alargo el brazo.
Si sientes que el recorrido en tu caso es más corto, no hay ningún problema. La idea siempre es movernos sin dolor. Es normal sentir estiramiento, sensación de estiramiento, pero acuérdate, buscamos movimiento sin tensión. 2 veces más. Siempre mano y cabeza moviéndose ahora en dirección opuesta. Una más. Y vuelvo a la posición de inicio. Vamos a repetir el mismo movimiento que realizamos antes. Alargo los brazos y dejo que las escápulas desciendan. Y es posible que ahora notes un poco más de recorrido después del movimiento que realizamos anteriormente. 3 veces más. Solo 2. Última. Las escápulas descienden, los brazos descansan y nos vamos a tumbar lateralmente. El brazo de abajo nos servirá de almohada. El brazo que permanece arriba se va a alargar. De la misma manera que hicimos antes, vamos a movilizar el hombro. Y en este caso debemos observar cómo cuando la mano se dirige hacia el techo, la escápula es como que desciende por detrás. Y vuelvo a la posición de inicio. De manera que es un movimiento que se está produciendo en 2 direcciones. La mano asciende y la escápula desciende por detrás, juntándose, aproximándose a la otra. Y vuelvo. De momento el cuello no se mueve, la cabeza permanece estable. Lo vuelvo a llevar arriba. Y desde ahí, lentamente, voy dejando que el brazo vaya atrás, la mirada al techo. Mantengo 2 segundos. Estoy permitiendo que el hombro estire, la parte anterior del hombro estire. Manténlo. Desde ahí, el brazo vuelve arriba. Si notamos demasiada tensión en el hombro de esta manera, hay una manera más sencilla de realizarlo, que es primero aproximando la mano hasta el hombro. El codo va a ir hacia atrás y solo cuando noto que el codo no se puede mover más es cuando el brazo se estira. Y vuelvo a la posición de inicio, sintiendo el estiramiento. Es como un látigo. Primero, mano cerca del hombro, el codo va atrás, alargo el brazo, me quedo y busco la sensación de que el movimiento ahora empieza desde el hombro y, como os decía, el brazo después se moverá. Una vez más, desde ahí tocamos el hombro, alargo, estiro, me quedo ahí un momento. Noto que la cabeza sigue relajada y alargo para volver a la posición de inicio. Vale, de la misma manera que lo hemos hecho por un lado, lo podemos realizar mirando hacia el lado contrario. Recordad que será siempre el brazo de abajo el que nos sirva de almohada. En caso de que te notaras molestia en esta posición, tanto en el hombro como en el cuello, puedes colocar una almohada igualmente debajo. Desde ahí, el brazo se alarga primero. Permitimos que ascienda, dejamos que se vaya atrás y me quedo. Siento el estiramiento en el hombro, siempre miro hacia la mano, mantengo en esa posición y alargo. Y de la misma manera que te conté anteriormente, si noto demasiada tensión en el hombro, podemos iniciar el movimiento con la mano, tocando el hombro, y solo cuando el codo no puede mover más, es cuando el brazo se va lejos y vuelvo a la posición de inicio. Recordad esa sensación del látigo. Acerco, toco, alargo. Siento como el hombro estira y vuelvo a la posición de inicio. Solo una vez más. Tocamos, alargo, lejos y volvemos. Vale, seguimos movilizando desde los hombros. Otra cosa fundamental que debemos entender es que en muchos casos exceso de tensión en la zona cervical, a la vez que puede venir por falta de movilidad en los hombros o por una no muy correcta posición de la articulación del hombro, también ocurre por falta de movilidad de la columna dorsal en extensión. Y esto significa que si la tendencia siempre es a esta posición,
directamente los hombros, como decíamos antes, estarán alargados y la cabeza permanecerá desplazada hacia adelante. Solo cuando permitimos que la columna extienda y que el esternón se eleve, podremos conseguir que la cabeza vuelva al eje. Un ejercicio que nos lo facilita, tumbados boca abajo, colocamos las manos debajo de los hombros, sentimos el cuello largo. Desde ahí los codos empujan ligeramente contra la colchoneta y eso me permite que el cuello se alargue por detrás. Recuerda lo que te comentaba antes de la articulación del cráneo a la altura de la mandíbula, justo debajo de la oreja, que no nos ocurra esto. Siempre barbilla cerca del pecho, mirando al punto intermedio que hay entre las manos y vuelvo a la posición de inicio. De manera que aquí estoy utilizando la gravedad a mi favor. La gravedad me asiste para elevar, mantengo y vuelvo a la posición de inicio. Los codos empujan, el cuello se alarga, mantengo y volvemos. Solo una vez más. Alargo en esta posición y me quedo. Si la posición es cómoda en mi cuello, si no hay tensión en él, es cuando una mano puede empujar incluso un poco más, alargo y estoy buscando una extensión en mi columna a la vez que rotamos. Y vuelvo a la posición de inicio. Me quedo. Un codo empuja, la mano contraria empuja, elevo el esternón y me quedo. Y vuelvo a la posición de inicio. Me quedo. Mano y codo del lado contrario. Mantengo en esa posición, mirando hacia la mano primero y vuelvo. Y siempre mirando hacia la mano del lado contrario, extensión más rotación en la columna dorsal y volvemos. Si el cuello nos lo permite, de momento no hay tensión y siento que realmente la movilidad viene desde la columna dorsal, puedo rotar tratando de ver mis pies y vuelvo a la posición de inicio. Una mano empuja, codo del lado contrario empuja y trato de ver los pies y volvemos. De manera que la acción empieza en la mano, codo, estabilizo escápula, alargo cuello y rotamos. Volvemos, solo una vez más. Vuelvo a la posición de inicio, alargo, volvemos. Recordad que solo si hay una correcta extensión dorsal, eso permitirá que mi cuello se alarga, porque en realidad no estamos extendiendo el cuello, estamos extendiendo la columna dorsal. Algo que facilitará este movimiento es una vez que hemos extendido, una vez que hemos alargado, si una pierna sube, el movimiento de la pierna facilitará abrir la cadera, movilizar la zona lumbar, de manera que habrá una mejor relación en toda la columna. Y volvemos. Siempre es importante empezar desde un movimiento más pequeño para poco a poco, alargo, ir a un movimiento más amplio. Ya que en el día a día los segmentos de nuestro cuerpo no se mueven de manera aislada, se mueven de manera conjunta. Cuando existe tensión, tenemos siempre que después de haber realizado un movimiento pequeño, ser capaces de integrarlo en movimientos globales, en movimientos más amplios. Cruzo y alargo, buscando mis pies con la mirada. Volvemos, cruzamos, empujo, alargo, miro hacia los pies. Vale. Y desde aquí vamos a ir a posición de cuadrupedia. Cuando estamos en cuadrupedia es importante que notemos de nuevo la alineación. Lo que hablábamos, cadera, cabeza y cuello. Algo que puede facilitarnos esa sensación de alineación sería colocar detrás, por ejemplo, un rulo, colocar detrás, por ejemplo, un palo, siempre asegurándonos de que la relación cabeza, espalda media y sacro se mantenga. El mismo movimiento que hicimos al principio cuando estábamos tumbados boca arriba, podemos hacerlo en cuadrupedia con carga. Lo que estoy haciendo ahora es permitir que mi pecho se hunda y que mis escápulas permanezcan cerca una de la otra. Desde ahí empujo y el pecho se aleja de la colchoneta. Y relajamos. Aquí no hay tensión en los hombros. Ahora es cuando estoy buscando la activación. Mis manos empujan de manera firme contra la colchoneta y el pecho se eleva
y relajamos. Desde aquí vuelvo a empujar y vuelvo a la posición de inicio. De nuevo la zona cervical permanece estable. Estamos intentando fortalecer las escápulas. Hay una relación directa entre la estabilidad de la zona escapular y la alineación. Y acordaos que esta clase estamos buscando aliviar la tensión de la zona cervical a través de la alineación. Alargo y me quedo desde esta posición con el pecho lo más alejado posible de la colchoneta por la acción de los brazos. Puedo mover un brazo de la misma manera que hicimos antes cuando estábamos tumbados, boca arriba, y lo coloco de nuevo. Nada cambia en mi tronco, no hay movimiento en mi columna, no hay movimiento en la pelvis. Cuando muevo el brazo, en este caso tengo mayor carga, por un lado porque solo un brazo está soportando mi peso y por otro porque la gravedad me está dando una carga extra en relación a cuando estamos de pie, en los que el brazo nunca mueve de esta manera. Alargo, pero me permite abrir el hombro. Notaréis que este ejercicio es más intenso de lo que parece. Una vez más. Alargo y volvemos. Dejo que la espalda descanse un momento en esta posición. Volvemos a la posición de inicio. En caso de que las muñecas molestaran, tenemos esta opción, ¿vale? La muñeca está alineada y supone menos tensión. En caso de que no exista problema, mantenemos aquí. Y desde ahí vamos a repetir el movimiento que hicimos antes. El brazo se mueve lateralmente, pero también quiero movilizar mi columna. Y la columna se mueve porque el brazo de abajo empuja, el otro se alarga y vuelvo a la posición de inicio. Manos separadas, anchura de hombros. Primero un brazo se eleva. Cuando noto que no puedo mover más, es cuando la columna empieza a rotar. Miro a la mano que se mueve y vuelvo a la posición de inicio. Desde aquí, brazo. Y mi referencia siempre es el esternón. Yo quiero que sea el esternón el que suba un poco más. Y vuelvo a la posición de inicio. Veo la mano que se mueve. Y volvemos. Una vez más. Y alargo. Y vuelvo. Siempre que puedes ver tu mano en este ejercicio, significa que hay una relación adecuada entre el movimiento de la columna dorsal y el movimiento de la zona cervical. Como ocurría antes, tenemos una mejor movilidad si buscamos un ejercicio más global, un movimiento más global. Lo primero que haré en este caso es llevar una pierna hacia atrás y mantengo. Este cambio en mi pierna va a facilitar mayor facilidad en el movimiento del tronco, como puedes observar. Y volvemos a la posición de inicio y la pierna vuelve. Extendemos y siente la facilidad ahora en movilizar la columna y cómo parece que tu cabeza, que tu cuello tiene más movimiento ahora que la pierna contraria estira. Y vuelvo, alargo primero, después abro y sigo empujando con la mano de apoyo contra la colchoneta. Vuelvo, flexiono, alargo y empujo contra la colchoneta una vez más. Volvemos, flexiono, alargo y vuelvo a la posición de inicio. Y flexionamos de nuevo y dejamos que la cabeza descanse y dejamos que el cuello descanse. Ausencia de tensión en los hombros. Movilizamos las muñecas si notáramos tensión en ellas. Porque me gustaría hacer un ejercicio más desde cuadrupedia. Posiblemente conozcas el movimiento del gato, en el que la cabeza y la pelvis se mueve a la vez. Pero en personas que tienen tensión en la zona cervical, es importante que nos aseguremos de que cada uno de los segmentos vertebrales tienen movimiento. Y la manera más sencilla de asegurarnos es tratar de movilizar vértebra a vértebra. Lo que voy a tratar de hacer es primero buscar el movimiento desde la parte alta de mi columna. La cabeza se mueve. La columna media se mueve
y al final la pelvis también se moverá. Y voy a iniciar el movimiento de vuelta también desde la cabeza. Columna dorsal y finalmente pelvis. La cabeza cae, relajada. El esternón sube y finalmente la pelvis articula. Y muevo la cabeza que asciende, el esternón sube y finalmente la pelvis cambia. Este movimiento también lo podemos iniciar desde la pelvis. Buscamos que la pelvis se mueva, el ombligo sube, esternón sube y finalmente relajo el cuello, no hay tensión en él. Pelvis, columna lumbar, columna dorsal y cabeza. De nuevo pelvis, columna lumbar, dorsal. Dejamos que la cabeza se descuelgue una vez más. Pelvis, columna dorsal, columna lumbar y cabeza. Y estoy seguro de que si ahora pruebas de nuevo ese movimiento de rotación que realizaste antes, posiblemente notes mayor facilidad en el movimiento. Alargo y volvemos. Incluso si la pierna contraria se alarga, aumentará esa sensación de facilidad. Si toda la columna articula, notarás que el cuello se mueve más fácil. Y si notamos ahora más facilidad al mover el cuello, es porque posiblemente tú notas la rigidez en el cuello, pero la rigidez no está solo en el cuello, está en la falta o proviene por la falta de movilidad en el resto de columna. Vamos a hacer un ejercicio más, porque otra cosa que es comúnmente conocida, o se dice habitualmente, es si tienes problemas en el cuello no puedes realizar trabajo abdominal. Por supuesto que puedes hacer trabajo abdominal. El problema es cómo. En cierto modo, en los ejercicios que hemos realizado en la posición de plancha, aquí ya el abdomen permanece activo. De manera que esta sería una propuesta para trabajar el abdomen si tienes problemas en la zona cervical. Simplemente tienes que extender una pierna, extender la otra y directamente notarás que si la espalda está alineada, el abdomen trabaja. Esta sería una de las maneras, pero quiero que tus muñecas tengan un descanso, de manera que lo vamos a probar tumbados boca arriba. Desde rodillas juntas, pies juntos, lo que vamos a hacer es colocar una mano detrás de la cabeza. Y esa mano siempre hará de soporte para tu cuello. Para asegurarnos de que el cuello está descansando, solo tienes que empujar ligeramente con tu cabeza hacia atrás, contra tu mano. Un brazo se eleva, el brazo contrario. El primer movimiento que voy a realizar es en dirección a la pierna contraria. La mano empuja contra la rodilla en esa dirección y la rodilla está empujando contra la mano. La mayor parte del peso está en mi escápula izquierda y mi cabeza sigue empujando ligeramente hacia atrás. Y vuelvo a la posición de inicio. Me quedo. Después la mano va a tocar la rodilla del mismo lado o va a permanecer lo más alta posible. Y vuelvo a la posición de inicio. Y después voy a buscar una línea diagonal. Esa línea diagonal hará que todo el peso esté en la escápula derecha. El cuello sigue descansando porque el peso siempre está en la mano. Vamos a repetirlo. Alargo. La mano empuja contra la rodilla. El peso está en la escápula izquierda. Y volvemos. De nuevo. Arriba. Toco. Mi mano mantiene el peso de mi cabeza. Recuerda. Volvemos. Una vez más. Alargo. Me quedo un segundo. Y vuelvo. Notarás el trabajo muy claramente. No necesitamos muchas repeticiones. Si quieres notar el trabajo más intenso, quédate un segundo, coge aire y en la exhalación ve 1 centímetro más lejos. Y volvemos. Cojo aire aquí, exhalo, cojo aire sin movimiento, exhalo 1 centímetro más lejos. Y vuelvo a la posición de inicio. Una vez más, alargo en diagonal, todo el peso está en mi escápula derecha. Inspiro, exhalo, voy 1 centímetro más lejos. Y vuelvo a la posición de inicio. Vamos a hacerlo por una vez más. Solo llevamos 2 repeticiones. Alargo. Cojo aire. Exhalo. Lejos.
y volvemos. La cabeza sigue descansando. Inspiro, exhalo. Quiero tocar la rodilla. Cojo aire, exhalo para llegar 1 centímetro más lejos. Vuelvo a la posición de inicio. Una vez más, cogemos aire. Exhalo, alargo en diagonal. Inspiro, exhalo, alargo y vuelvo a la posición de inicio. No se trata de elevar todo el tronco, se trata siempre de trasladar el peso cuando rotamos de una escápula hacia la otra. Lo mismo en el lado contrario. Brazos sube, rodillas juntas, pies juntas, cuello largo. Desde aquí vamos a coger aire. El primer movimiento será la mano en dirección contraria a la rodilla. Me quedo y vuelvo a la posición de inicio. La cabeza descansa, cojo aire, exhalo, alargo, toco. Y si notas algo de presión en tu cuello, recuerda, la cabeza empuja ligeramente hacia atrás. Tus brazos siempre serán más fuertes que tu cuello. Y volvemos. Alargo, diagonal, todo el peso está en mi escápula izquierda, el codo está encima de mi hombro. Y vuelvo a la posición de inicio, esta es la primera repetición. Alargo, me quedo. Si quiero mayor intensidad, exhalo, alargando un poco más. Y volvemos. Cojo aire aquí. Exhalo. Voy arriba. Inspiro de nuevo. Exhalo. 1 centímetro más lejos. Y volvemos. Cojo aire. Exhalo. Diagonal. Inspiro de nuevo. Exhalo llevando el brazo un poco más lejos. Y solo una más. Tomamos aire aquí. Exhalo. Me quedo, cojo aire. Alargo en la exhalación. Y volvemos. Inspiro. Exhalo. Quiero tocar la rodilla. Coge aire, la cabeza descansa. Alarga. Y vuelve. Inspiro. Exhalando. Alargamos. Cojo aire. Y llevo el brazo un poco más lejos. Y descanso. Si has tenido esa sensación de que podías trabajar el abdomen a la vez que tu cuello permanecía relajado, podemos mantener las 2 manos detrás desde ahí. Recuerda que los pulgares tienen que estar siempre situados en la base del cráneo, de manera que me ayudan a elevar la cabeza. De hecho, son los brazos los que traccionan de la cabeza hacia arriba y me quedo. Vamos a mantener esa posición y simplemente vamos a respirar. Inspiro y en la exhalación noto como mis costillas se cierran. Mantengo, la cabeza empuja ligeramente hacia atrás. Inspiro, exhalamos. Me quedo. Soy consciente de que las escápulas siguen apoyadas. Exhalo. Relajamos una vez más. Inspiro y exhalamos y dejamos que la cabeza caiga. Y puedes observar cómo sin ningún tipo de tensión en el cuello, el abdomen está trabajando. Vamos a recordar algunas de las cosas que vimos al principio en relación a la posición de los hombros. Nos acordamos que en la mayoría de los casos los hombros pasan demasiado tiempo adelantados y cómo eso repercute a la cabeza, que tiende a estar adelantada. Siendo más conscientes sobre ello y permitiendo que los hombros se abran como hicimos al principio, eso hará a su vez más fácil a tu cabeza ir al eje. Cuando tu cabeza está en el eje, el cuello se puede mover con mayor libertad. Recuerda que buscamos normalmente cuando movilizamos la cabeza un movimiento a esta altura. No articulamos desde aquí, tratamos, es como cuando decimos que sí, articulamos de esta manera. Sed conscientes de dónde está colocada la cabeza, especialmente cuando estoy delante del ordenador, cuando estamos delante de la tele. Algo tan sencillo como pensar en un vaso de agua sobre la cabeza permitirá que tu cuello relaje y esté en la posición correcta. Espero que esta clase te haya servido para sentir tu cuello un poco más aliviado. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez.